para transmitir toda lo que es el conocimiento y la información de los nuevos productos. Me ha tocado a mí empezar esta serie de cursos que vamos a hacer durante todo este año, uno por mes, y me toca a mí empezar pues, con la parte más sencillita, con la parte de topografía y tomografía corneal. Entonces es una forma de empezar a que conozcan pues todo. La topografía corneal pues es una imagen médica que es se hace de forma no invasiva y es para mapear la curvatura de la córnea. Sobre todo cuando hablamos de topografía siempre hablamos de la cara anterior de la córnea. Topografía solo puede generar el mapa de la cara anterior. ¿Por qué es importante tener una topografía del ojo de nuestro paciente? Porque es el 70% del poder refractivo del ojo del paciente. Y esa topografía nos va a dar mucha información para determinar calidad visual y salud corneal. Además, el mapa topográfico nos va a permitir hacer un diagnóstico perfecto y tratamientos pues, tanto refractivos como de cálculo de lentes, como de selección de la lente para nuestro paciente, qué lente es la mejor para él. Entonces es una parte muy importante del trabajo suyo diario y entenderlo creo que les va a ayudar a poder trabajar y a tener mejores resultados. Pues haciendo un poquito de historia, tenemos dos sistemas de topografía de la curvatura corneal. Tenemos los sistemas de reflexión, los queratómetros que son cuantitativos. Por ahí todavía en algún hospital deben tener algún Hubble o un Helmut con el cual se medían las queratometrías para hacer el cálculo de la lente. Y luego tenemos los queratoscopios que son cualitativos. Simplemente nos van a enseñar la forma y la regularidad de la córnea. Luego llegaron ya los sistemas topográficos de proyección, el disco de Plácido, solo mide la cara anterior, no puede medir la cara posterior y calcula la potencia corneal a partir de un índice de refracción estándar del 1,3375. Problemas e inconvenientes que tiene. Es muy dependiente de la película lagrimal. Si el paciente no tiene una buena película lagrimal o sufre de un ojo seco, las medidas no van a ser tan buenas. Y si tiene una superficie corneal muy regular o con alguna patología, tampoco va a ser una buena imagen la que nos va a coger. Luego ya, lo siguiente que llegaron fueron los sistemas tomográficos de elevación con esfera de referencia. Todo el mundo se acordará del ORSCAN, que fue un cambio muy grande en la topografía corneal. Ver la cara posterior de la córnea fue ya un cambio y un adelanto para este diagnóstico. Luego llegaron las cámaras de Scheimpflug, la tomografía de coherencia óptica con Swissur o Spectral Domain. Tenemos Pentacam, Galilei, Anterion, Cassia. Tenemos diferentes equipos que nos van a ofrecer todo esto. Cuando hablamos de topografía tenemos que tener claro un punto, el ápex corneal, punto de referencia. ¿Por qué es importante? Porque es donde van a centrar todos estos sistemas. Todos van a centrar en el ápex corneal. Pero ahí tenemos dos definiciones. Una, que es el punto más elevado donde se encuentra la mayor potencia de la córnea. En una córnea sana es correcto, pero cuando nos encontramos un paciente con un queratocono ya avanzado, el punto más elevado y la mayor potencia va a estar en el ápex de ese queratocono, que no va a estar en el centro. Entonces, ¿qué tomamos como referencia? Vértex normal, y la definición es punto donde se centran los sistemas de medición y el más cercano a los mismos, que es el primer reflejo de Purkinje. Y eso es lo que nos vamos a quedar como punto de referencia, vértex normal. Todos los equipos centran en el vértex normal. Hay tres puntos importantes, el ápex, centro de pupila y el centro de la córnea. Y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar con todos estos valores. La topografía de proyección, ¿cómo es? ¿Cómo trabaja? También conocido como disco de Plácido. ¿Por qué se conoce como el disco de Plácido? Pues haciendo un poquito de historia, el doctor Antonio Plácido, un oftalmólogo portugués, en 1810 se dio cuenta de una cosa. Ya venían haciendo
inventos con los queratoscopios, poniéndolo, pero él fue el primero que se dio cuenta que para poder ver bien la imagen teníamos que verlo desde el centro, haciendo un agujerito en el centro para poder ver esa reflexión en la córnea del paciente. Eso ya se fue evolucionando, sacaron los discos de Plácido en reconocimiento al invento del doctor Plácido. Los discos de Plácido tienen un pequeño problema. Como hemos dicho, tienen que poner la cámara en el centro para poder hacer la captura, con lo cual el milímetro, milímetro y medio central de la córnea no van a ser capaces de medirlo. ¿Por qué? Porque como está en la cámara, esos puntos los va a hacer por extrapolación sobre los que tiene alrededor. Entonces, ¿cómo funciona? Simplemente hace una foto de la proyección de los anillos, conseguimos hacer una digitalización de puntos individuales, con el algoritmo de cálculo va a reconvertir todos esos valores en una recomposición de un mapa coloreado en función de los valores y las potencias de esa córnea. Estos equipos vienen a tener una resolución que va entre 8.000 a 22.000 puntos. Cuando hablamos en topografía o en tomografía de resolución, no hablamos de micra, hablamos de puntos. ¿Cuántos puntos son capaces de tener para regenerar, para hacer otra vez esa imagen de la córnea? Entonces, los discos de Plácido, lo máximo que van a llegar van a ser sobre los 22.000 puntos. Mientras que otros sistemas, como por ejemplo Pentacan o los sistemas de Sinflux, estamos hablando que podemos llegar a los 130.000 puntos para poder hacer esa reconstrucción. El otro sistema, que es el que trabaja, con el que trabaja Pentacan, es la cámara de Sinflux. Suena como un invento muy moderno, pero es un invento de un marino austriaco que consiguió hacer una cámara, consiguió hacer este sistema para poder tener mayor profundidad de foco. Es un invento de Theodor Sinflux, que también lleva su nombre, y simplemente lo que consiste es en hacer que los 3 puntos de la cámara sean coincidentes en uno. Lo vamos a ver muy claramente. Mientras que en una cámara normal nosotros tenemos 3 planos focales que son paralelos, en la cámara de Sinflux lo que hacemos es que esos 3 puntos que tenemos en la cámara, lo que hace es que van a coincidir en un punto y nos va a conseguir una mayor profundidad de foco. ¿Cómo son los fundamentos de la prueba? Lo que vamos a hacer son cortes tangenciales. Vamos a hacer 25, 50 o 100 cortes para hacer esa reconstrucción. Importante, siempre los haremos en el eje 90-270, en la parte temporal. ¿Para qué? Para evitar la sombra del nasal. Otro de los problemas que tiene el disco de Plácido, que la nariz nos va a proyectar una sombra y habrá puntos que no va a poder coger en la parte nasal. Con estos equipos no vamos a tener ese problema, ya que vamos a tomarlo siempre por la parte temporal. Si comparamos topografía de curvatura versus topografía de elevación, ¿qué tenemos? Pues que la topografía, como hemos dicho varias veces, solo es cara anterior, representa las modificaciones que sufre la curvatura de la córnea a lo largo de toda su extensión, pero hablamos de curvatura. Y nos va a indicar qué puntos son más curvos y qué puntos son más planos, pero no nos va a hablar de relieve. La verdadera topografía nos habla de relieve, tiene un valor de referencias. Hablamos de topografía, nos va a decir siempre qué elevación tiene sobre el nivel del mar. Bueno, pues aquí tendremos una esfera que va a ser la que nos va a dar ese relieve. Y vamos a dar los valores en milímetros o en dioptrías de potencia. Es una ayuda, pero no es definitiva para el diagnóstico del queratocono, ya que al solo trabajar con cara anterior nos perdemos gran parte de la evolución de ese queratocono hasta que aparece en la cara posterior, en la cara anterior desde la cara posterior. En la tomografía, pues tenemos cara anterior y cara posterior, representa las elevaciones y las depresiones respecto a un punto y a un cuerpo de referencia, que no es una esfera, y vamos a tener valores positivos o negativos. Va a representar la verdadera forma de la córnea y los valores, como hemos dicho, van a ser en micras, porque estamos hablando de elevación, y serán positivos los que están por encima y negativos los que están por debajo de la esfera. Y es, junto a la baquimetría, lo más importante para el diagnóstico del queratocono. Podemos hablar de ello porque tanto en Oculus tenemos tanto sistemas con disco de Plácido como con cámara de Sinflux. Fíjense en esta imagen. Si nosotros hacemos una foto de esa pieza que tenemos ahí,
nos va a dar la misma imagen. ¿Por qué? Porque nos tiene la misma curvatura, pero ¿dónde está el cambio? En la elevación. Con lo cual, si hacen una foto de frente, lo que van a sacar es esa misma línea. Pues eso es la diferencia que hay entre un disco de opácido y un equipo que pueda hacer medidas de elevación. Para trabajar con todo tenemos que tener claro qué escalas vamos a trabajar. Entonces vamos a trabajar con las escalas absolutas o normalizadas. ¿Qué es cada una de las cosas? La escala absoluta es un valor que ya viene prefijado y en el cual no podemos cambiar ningún valor. Son 17 dioptrías, 35 colores y en pasos de 0,5. Es una información muy rápida y consistente y nos va a dar, cuando nosotros queremos enviarle a un colega la topografía para que nos ayude a hacer un diagnóstico o una evaluación, o simplemente porque es un paciente que nos ha referido y se lo devolvemos, siempre lo daremos en escala absoluta, porque todo el mundo lo entiende. Todos los topógrafos trabajan con esa escala y tienen los mismos valores y es totalmente compatible con todos. La escala normalizada que tenemos, pues se adapta al valor máximo y valor mínimo de la córnea de nuestro paciente y lo que hace es dividirlo en vez de en 17 en 7 dioptrías y medio. Podemos configurar si queremos 15, 31, 61 colores y los pasos con los que queremos trabajar, 0,25, 0,50 o 1. Entonces, esta escala es flexible tanto en escala y rango. Y nos va a dar, como estamos hablando, solo 7 dioptrías y media y simplemente el valor máximo y el valor mínimo, nos va a dar una información mucho más detallada que el mapa al absoluto. Y sirve para trabajar y para ver detalles con una mayor resolución. Los mapas de intervalo, los intervalos con los que trabajaremos normalmente, vamos a trabajar con pasos de 0,5. ¿Por qué? Porque nos va a permitir trabajar con un valor medio, no va a tener mucho ruido y no van a ser cambios muy pequeñitos si trabajamos con 0,25 o si hablamos de una dioptría van a ser pasos muy grandes, con lo cual podemos saltarnos alguna cosa y no podamos verlo. Entonces, lo que sí que tendríamos que comprobar siempre, la escala y el intervalo, si son los adecuados ambos para la patología que queramos ver o la patología que estamos viendo en el paciente. Tenemos mapas sagitales y tangenciales, tanto de cara anterior como de cara posterior. Y muchas veces preguntan, ¿pero qué mapa debo ver? ¿El sagital, el tangencial? Pues vamos a explicar cómo se saca cada uno de esos mapas, cómo se genera cada uno de esos mapas y entenderemos cómo utilizarlo. En el mapa sagital o axial, todos los valores están referidos al eje visual. Todos nacen de ahí, desde ese eje, con lo cual nos va a dar una información como si fuera una córnea esférica, mientras que en el mapa tangencial, a cada valor de la córnea vamos a hacerle su tangente. A cada punto le vamos a calcular su tangente y va a darnos un mapa que está calculado de manera independiente. No tenemos un eje de referencia. ¿Qué ventaja, qué problema tiene? Que es un mapa con más ruido, sobre todo en los 3 milímetros centrales, que es donde la curvatura de la córnea es mayor y tiene mayores cambios. Mientras que el mapa sagital, que nos va a asumir una geometría esférica con diferencias muy suaves entre los radios menores y los mapas. Entonces, sí, va a ser muy bueno para trabajar en los 3, 4 milímetros centrales, pero cuando nos vayamos a la periférica, a la zona periférica, no va a ser tan buena esta escala. Con lo cual, determinamos con el mapa tangencial, vamos a tener una mayor exactitud en la curvatura periférica para hacer diagnóstico y seguimientos de queratoconos. Y la información global de la morfología de córneas y no es útil en el screen del queratoscopio, la mapa axial, mientras que el mapa tangencial es más sensible a los cambios locales de la curvatura. Mayor capacidad para revelar irregularidades, sobre todo en la forma periférica, y está menos afectado para los descentramientos. Entonces, a la pregunta, ¿qué mapa debo usar? Debemos usar los dos. Cuando queremos la información de los 3 milímetros centrales, trabajaremos con un mapa axial y cuando queremos ver la periferia, trabajaremos con el mapa tangencial. O sea, no es usar uno u otro, es usar los dos mapas para poder tener toda la información completa. También vamos a tener mapas sagitales y tangenciales tanto de la cara anterior como de la cara posterior.
¿Qué fundamentos tenemos para los datos de la elevación? ¿Cómo trabaja un equipo que trabaja por elevación? Pues simplemente a partir de la triangulación de los puntos se van a generar una esfera de referencia que se va a encajar perfectamente y de manera automática en la córnea del paciente. Ahí va a ser independiente de eje, orientación y posición. Directamente lo va a colocar de la mejor forma posible y no va a tener que ir referido al ápex, al punto central, no. Va a encajarla de la mejor manera posible. Entonces, otra cosa que nos va a permitir no es dependiente de una superficie refractiva y puede ser incluso obtenidos en mapas de superficies que están distorsionadas. Con lo cual, la reproductibilidad no es un mapa, no es una captura afectada por la lágrima. No vamos a tener el problema de lágrima. Es más, yo les digo, siempre decimos lo mismo. Si ustedes cogen a un paciente, le hacen una prueba y lo abren el ojo, le vuelven a poner unas gotas y vuelven a hacer la prueba, simplemente la diferencia va a estar en la paquimetría. Va a ser un poquito más gorda por esa película lagrimal que hemos puesto, pero la topografía va a ser la misma. Otra cosa importante cuando hablamos de mapas de elevación, todos los mapas de curvatura se van a derivar de los datos de elevación, con lo cual solo tenemos una solución. Mientras que cuando trabajamos con los mapas de curvatura para derivar el mapa de elevación, vamos a tener diferentes soluciones. Ya trabajemos con el mapa sagital, con el mapa tangencial, con el mapa refractivo, tenemos diferentes soluciones. Mientras que del mapa de elevación a los de curvatura solo hay una. Para hablar de elevación, vamos a tener claro el primer concepto. El cero va a ser el punto verde y a partir de aquí los que están por encima de la esfera de referencia van a ser colores cálidos y lo que está por debajo de la esfera de referencia, valores negativos, van a ser colores fríos. Todas estas medidas nos van a venir marcadas en micras, porque estamos hablando de alturas. Y la referencia, pues como os he dicho, va a ser el verde, que es el color rojo. Si vemos un mapa de elevación, ¿cómo sería el encaje de esa curva, de esa esfera en la córnea de un paciente que es una córnea normal, una córnea prolata? ¿Qué nos vamos a encontrar? Que en la parte central va a estar más elevado que la esfera de referencia. En la parte intermedia va a estar por dentro de la esfera de referencia, van a ser valores negativos. Con lo cual nos vamos a encontrar en la parte central, nos vamos a encontrar esa colina y en la parte central vamos a encontrarnos valores azules, que es lo que llamamos el mar anular. Desafortunadamente no nos vamos a encontrar muchas córneas así de perfectas y veremos otras muchas cosas diferentes. Pero bueno, esa es la teoría y cómo sería perfecta una córnea. Cuando hablamos de astigmatismos en elevación, pues tenemos lo mismo que en topografía. Vamos a ver la silla de montar que estamos acostumbrados a ver. El meridiano más curvo va a estar por dentro de la esfera de referencia, con lo cual van a ser valores negativos, y el más plano va a ir por fuera con valores positivos. Entonces, hay una cosa que sí que tenemos que tener en cuenta. Acuérdese cuando hemos estado hablando que valores cálidos por encima de la esfera de referencia, positivos, valores fríos, negativos por dentro de la esfera de referencia. Con lo cual, ¿qué vamos a tener? Que los colores van a estar invertidos con respecto a la curvatura. Fíjense, el mismo paciente, izquierda curvatura, derecha mapa de elevación. Mismo astigmatismo, pero visto con un mapa de elevación y con uno de curvatura. Nos van a cambiar los colores. Otra cosa importante, solo van a ser coincidentes ambos colores cuando tenemos un queratocono. El ápex del queratocono ahí nos lo va a reflejar siempre en el mismo color, tanto en curvatura como en elevación. Vamos a tener mapas de elevación tanto de la cara anterior como de la cara posterior, que es la que realmente nos va a importar muchas veces para hacer un diagnóstico precoz de un queratocono. Y vamos a empezar a entender que no vamos a encontrar aquí. Vamos a tener diferentes elementos de referencia para poder comparar esferas, elipsoides, toros, elixes toroidales, pero esto lo veremos un poco más adelante. Siempre lo vamos a poner en manual y en 8 milímetros, con una esfera de referencia de 8, o bien podremos cambiarlo con una de 9,
pero nos van a cambiar los valores de referencia. Si nos fijamos aquí, en cara posterior, cuando tenemos una esfera de 8, valores entre 13 y 16 son sospechosos, mientras que cuando hablamos con una esfera de 9, vamos a hablar de 17-20 micras. ¿Cuándo utilizaremos la esfera de 9? Pues cuando en algún paciente tenemos dudas con la esfera de 8, pues podremos poner la esfera de 9 a ver si realmente nos cambia algo o seguimos teniendo eso sigue estando dentro de la normalidad. Otra cosa que debemos de tener cuidado es con el blanco-blanco. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un blanco-blanco de 11.5 y colocamos la esfera de referencia de 8, nos va a dar que la parte central, como ya hemos visto, va a estar por fuera, la parte intermedia va a estar por dentro y luego no nos va a dar a que vuelva a curvar otra vez. Pero cuando tenemos un blanco-blanco de 10,7, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a tener una esfera de referencia más plana. ¿Por qué? Porque los valores vamos a tener valores más por fuera de la esfera de referencia o muy cercanos que cuando tenemos un blanco-blanco más grande. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Que tenemos unos valores de elevación en el centro sospechosos, porque son más grandes y nos pueden hacer dudar. Entonces, importante comprobar el blanco-blanco que tiene el paciente. ¿Qué consideramos normales? Pues un paciente entre 10,9 y 12,1, las esferas de referencia están adaptadas para esos pacientes, mientras que por debajo de 10,8 vamos a tener una esfera de referencia más plana y cuando hablamos por encima de 12,12 vamos a tener una esfera de referencia más curva. Así que cuidado con eso a la hora de ver al paciente. Cuerpos de referencia. Hemos visto que teníamos diferentes opciones a la hora de poder comparar la córnea de nuestro paciente con diferentes elementos. La esfera, pues es lo que más acostumbrados estamos. Lo que les recomiendo es que si no son unos expertos, que sigan trabajando con ello. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con una elipsoide, que sería uno de los valores con el que podríamos comparar una elipsoide tórica, que sería el elemento de referencia más parecido a la córnea, vemos como no tienen nada que ver esos valores. Nos puede llevar a error. Entonces, si no están seguros o no tienen una experiencia muy grande, sigan trabajando con la esfera, que es un buen elemento y vamos a tener pocos errores. Paquimetrías absolutas y relativas. ¿Qué es esto? Paquimetría relativa. Pentagram ya sabemos que nos va a dar las medidas de la paquimetría en todos los valores de la córnea, en todas las zonas de la córnea. Y además ya sabemos cómo es el perfil de progresión de las córneas de los pacientes o cómo debería ser ese perfil de progresión si fuera una córnea que fuera perfecta, cómo sería esa progresión desde el centro hacia la periferia. Entonces, cuando nosotros vemos la escala relativa, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nosotros tenemos un paciente con un valor de 495 y su progresión hacia la periferia debería tener unos valores. ¿Qué nos va marcando aquí? Nos va diciendo cuánto está por encima o por debajo de esa supuesta perfección de esa córnea. ¿Qué ocurre? Que cuando nos encontramos valores por debajo del 3-4%, sobre todo entre el 4 y el 5, ya debemos sospechar que hay algo que no está bien, que ahí hay una pérdida de espesor corneal. Fíjense como en este caso nos está marcando ya aquí una zona donde hay una pérdida y tenemos unas elevaciones raras también, como hemos visto en el otro paciente. Entonces, ¿importante revisar la paquimetría relativa? Sí, son diferentes formas de entender mapas de elevación, paquimetría relativa, para poder ir entendiendo si hay alguna cosa que nos está llamando la atención de ese paciente, de ese ojo. Luego están los perfiles de progresión de la paquimetría. Como ya les he dicho, ya sabemos cómo va a ser el perfil de progresión desde el punto más fino hacia la periferia. Y nos vamos a encontrar con tres líneas. Una línea superior donde vamos a tener una córnea fina de 480, una córnea intermedia de 550 y una más gruesa de 610 micras y su perfil de progresión a la periferia. La línea de nuestro paciente, la córnea de nuestro paciente va a ser la línea roja. Y aquí simplemente lo que tenemos que ver es que esa línea sea paralela a cualquiera de las tres, o más fina o intermedia o gruesa.
pero que sea paralela. En este caso, fíjense cómo no, como aquí es más fina, engrosa y vuelve a adelgazar. Sobre todo entre los 2 y los 6 milímetros es donde tenemos que observar estas cosas. En la parte inferior tenemos el porcentaje de incremento de la paquimetría. Y aquí simplemente entre el valor máximo, mínimo y el máximo, la línea de nuestro paciente tiene que estar dentro de esas dos líneas, la superior y la inferior. Como vemos, aquí entre 2 y 6, esta línea va por fuera, por muy poquito, pero ya empieza a ir por fuera. Entonces, importante fijarnos. Ya vemos que el perfil de progresión de paquimetría no está realmente bien. Luego tenemos otros valores que son importantes, los índices de progresión de la paquimetría, el índice de progresión mínimo, el máximo y el intermedio. ¿Qué es eso? Pues a partir del punto de menor paquimetría generamos círculos concéntricos y lo que hace Pentacan es analizar en cada uno de esos círculos dónde es el punto más fino y dónde es el punto más grueso de la paquimetría y va a trazar una línea que una a la mayoría de los puntos posibles para ver dónde está el índice de progresión mínimo, que es la línea verde, y el índice de progresión máximo, que es donde son los saltos más abruptos, donde tenemos mayor diferencia en los saltos. Entonces, en este caso, tenemos que el índice máximo es 1.9 y el mínimo 1.4 y el intermedio 1.5. ¿Qué valor debería de tener ese valor medio? Si la córnea de nuestro paciente es una córnea que está sana, que no tiene ningún problema, debe ser igual a los 360 grados, debe tener un valor cercano a 1, pero 9, 1, 1.1. Pero cuando nos encontramos, como en este caso, que hay unas pérdidas de espesor de la paquimetría, automáticamente nos va a dar un valor medio de 1.5. A partir de 1.2, este valor se va a poner en amarillo o en rojo, dependiendo de la desviación que tenga. Importante otra cosa, nos podemos fijar mucho en esto porque además es un dato muy sensitivo, pero también nos puede ocurrir una cosa, que simplemente la córnea de nuestro paciente periféricamente tenga un engrosamiento mayor a lo que debe y lo va a dar como un error. ¿Es patológico tener una córnea que engrose un poco más de lo normal? No, pero nos va a variar este valor del índice de progresión medio. Pero siempre tendremos que vigilar y entender por qué nos está dando ese índice de progresión medio. Otra cosa, cuando nos encontramos valores por debajo de 0,8, 0,7, tenemos que tener también cuidado porque podemos tener una distrofia endotelial. Entonces, cuidado y analizar eso. El engrosamiento de esa córnea por esa distrofia endotelial nos va a hacer que ese valor nos salga erróneo. Con todo esto, ¿qué vamos a tener? Pues tenemos un equipo que nos va a dar un diagnóstico avanzado y un control del queratocono. ¿Con qué? Pues primero, ¿cómo vamos a diagnosticar? Vamos a utilizar una pantalla, que es la pantalla muy famosa y muy conocida por casi todos ustedes, del Bellin-Ambrosio. Luego vamos a tener una clasificación actualizada, que es la clasificación del ABCD. Y por tercero vamos a tener la parte más difícil, cuando hay progresión. Pues ya tenemos una pantalla en la cual nos va a resultar muy sencillo ver si hay progresión o no tenemos progresión. En el módulo de Bellin-Ambrosio, ¿qué vamos a encontrar? Es un estudio combinado de paquimetría y elevación. Vamos a tener mapas de elevación mejorados para poder realizar esas ectasias y nos va a dar en colores rojos los valores fuera de normalidad. Y hay base de datos normalizada para ojos miopes y hipermétropes. Es importante la curvatura, como ya saben, no es lo mismo un ojo miope que un ojo hipermétrope, la forma de esa córnea. Y la evaluación de la desviación de 5 parámetros individuales van a ser fundamentales para hacer ese diagnóstico. Y todo ello va a estar en un valor D, que es la combinación de esos 5 parámetros que ahora vamos a ir viendo uno a uno. Cuando vemos la pantalla de Bellin-Ambrosio que nos encontramos aquí, tenemos en la parte izquierda la parte de elevación del doctor Bellin y en la derecha la parte de perfiles de progresión de paquimetría del doctor Renato Ambrosio, que ya hemos visto. Y vamos a centrarnos en la parte de elevación. ¿Qué es lo que va a hacer aquí?
Pues sencillamente lo que hace es, tenemos la cara anterior, la cara posterior, de izquierda la cara de la elevación anterior y la elevación posterior, con una esfera de referencia. En el siguiente paso, ¿qué va a hacer? Vamos a crear una zona de exclusión. Vamos a quitar en el punto de menor paquimetría, vamos a hacer un círculo de 3,5 milímetros y vamos a recalcular todas las elevaciones sin tener en cuenta esos 3,5 milímetros centrales. Vamos a calcular una esfera nueva. Si realmente hay un queratocono o hay un principio de elevaciones alteradas, esa esfera de referencia nos va a resultar más plana, con lo cual nos va a realzar, como vemos aquí, mucho más esas elevaciones. Y el diferencial que tenemos en el último punto es la resta entre el mapa normal y entre la esfera realzada. Vamos a entenderlo, vamos a verlo así un poquito más claramente. Cuando tenemos el queratocono, vemos esa esfera de referencia y la nueva esfera nos va a realzar. Mientras que en un ojo normal que no tenga ninguna patología, quitamos esos 3,5 milímetros y no vamos a tener ninguna variación. La esfera de referencia va a ser igual, no vamos a tener cambios. Entonces, ¿qué debemos verificar siempre en el módulo del BACB? Primero, que estemos hablando de un diámetro de 8 milímetros de esfera. ¿Por qué? Porque si lo tenemos más pequeño, nos va a aparecer en amarillo ese valor, si entre 7,99 y 7,60 nos va a aparecer ya en amarillo, y por debajo de 7,59 ya nos va a aparecer en rojo. Y no sería un valor muy fiable. No porque la medida sea mala, sino porque tenemos muy poca zona de estudio. Fíjense, tenemos 7 milímetros y medio y una zona de estudio de 3 milímetros, 3 milímetros y medio. Lo que nos queda de valores para poder recalcular esa esfera nueva va a ser muy pequeño y no va a ser una esfera muy fiable. Entonces, cuidado con eso y vamos a intentar repetir la prueba tratando de indicar al paciente que abra un poquito más el ojo, así podemos medirlo mejor. Pero sobre todo, muy importante esta evaluación para los pacientes de cirugía refractiva. Tengan cuidado a la hora de hacerlo y con poder comprobar esos valores. ¿Cómo nos vamos a encontrar cuando tenemos un paciente normal? Es lo que vamos a ver. Con un cono en la cara posterior lo vamos a ver así y ya con un queratocono en ambas caras lo vamos a ver de esta forma. Entonces, ¿cómo analiza cada uno de estos valores los 5 parámetros que hemos visto? Estamos hablando que siempre vamos a hablar de desviación estándar. Y el primer parámetro que vemos ahí son las elevaciones de la cara anterior. El segundo van a ser las elevaciones de la cara posterior. El tercero, que les he dicho que era un valor muy importante, el índice de progresión medio, que es un valor muy sensitivo, va a ser el tercer valor que vamos a tomar. El cuarto va a ser el IT, el desplazamiento del punto de menor paquimetría inferotemporalmente, cuánto está desplazado. Y el quinto, que es el ART max. ¿Qué es ese valor? Pues es el dividir el punto de menor paquimetría entre el índice de progresión medio. El ART max es el Relational Thickness Ambrosio, de Renato Ambrosio, es el Ambrosio Relational Thickness. Entonces, valores por debajo de 2,90 ya nos va a dar en amarillo como sospechoso. ¿Qué ocurre? Que si tenemos una córnea fina, en la mayoría de los casos ya nos va a dar una córnea como sospechosa. ¿Es patológica? No, simplemente nos está avisando que es una córnea fina y que podemos tener problemas. Pero vamos a analizar cuando nos encontramos ese valor. Entonces, la unión de esos 5 parámetros nos va a dar el valor final, el BACD, y nos va a decir en desviación estándar qué tiene ese paciente, cuánto está desviado. Entonces, para hacer ese diagnóstico va a ser importante. ¿Qué no ocurre cuando nos encontramos un ojo hipermétrope o un ojo normal? Pues simplemente marcaremos que es un ojo hipermétrope y las elevaciones tanto de la cara anterior como de la cara posterior van a variar para poder hacer ese análisis perfecto con los ojos miopes o hipermétropes. Otra cosa importante cuando tenemos un paciente después de un LASIK o una cirugía refractiva, ¿qué ocurre? Que todos los valores están alterados porque la córnea ha sufrido una alteración por la cirugía refractiva que se le ha hecho al paciente, pero solo nos vamos a mantener con la cara posterior, que es la que nos va a permitir
trabajar para saber si tenemos alguna patología o no tenemos patología en ese paciente. Con lo cual, el Belin Ambrosio en un paciente post-LASIK o post-cirugía refractiva no va a tener ya ninguna utilidad, no nos va a servir. Cuando hablamos de una córnea sana, ¿cómo es la clasificación que tenemos y la progresión del queratocono? Cuando vemos, tenemos una córnea normal y se va a desarrollar hasta encontrar, a trabajar, a acabar siendo una córnea como ese queratocono. Entonces, ¿dónde tenemos en la parte no visible? Vamos a tener alteraciones en el módulo de elasticidad, en el módulo de Young, donde vamos a empezar a tener los cambios y donde vamos a empezar a tener los problemas ya de esa córnea. Ahí vamos a aparecer ya el queratocono biomecánico. Vamos a poder detectarlo con un equipo que luego ya veremos y más adelante en todas las conferencias nos presentarán. Luego ya tendremos la parte visible. ¿Por qué? Porque nos aparecerá en el queratocono tomográfico, que nos aparecerá en la cara posterior de la córnea. Topográfico, que es cuando ya aparece, empezamos a tener los signos en la cara anterior. Y por último, cuando ya lo tenemos visible ya en la lámpara de hendidura. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que la clasificación nos va a dar información sobre la gravedad de la enfermedad. La progresión nos va a informar sobre si esa córnea es estable o está empeorando. Pero ni la clasificación ni la progresión debemos utilizarlo para hacer un diagnóstico de esa enfermedad. Entonces, ¿qué se dio cuenta el profesor Belling? Pues que esta clasificación, que es la que más se utiliza a todo el mundo, que es la de Alec-Rumake, pues está basada solamente en la queratometría y en la paquimetría central, con lo cual no va a definir los valores reales de ese queratocono. Y además solo se va a revisar la superficie anterior, con lo cual ya sabemos que los queratoconos no empiezan en la cara anterior, empiezan en la cara posterior, con lo cual no se va a describir con precisión o adecuadamente ese queratocono. ¿Qué es lo que hace la clasificación del ABCD? Pues simplemente separar cara anterior, cara posterior, paquimetría y agudeza visual. El A, radio de curvatura a 3 milímetros, pero centrado en el punto más fino de la córnea, que es donde sería el ápex de ese queratocono. El B es lo mismo, esos 3 milímetros en la cara posterior. El C es la paquimetría en el punto más fino, no en el centro como trabajamos con Asleck-Rumake, y D es la mejor agudeza visual corregida del paciente con gafas, nunca con lente de contacto. ¿Qué vamos a hacer? Que todos esos valores van a estar definidos siempre al punto de menor paquimetría, que es lo que mejor va a corresponder con la ubicación del cono. ¿Qué cambiamos con la clasificación de Asleck-Rumake? Simplemente que lo dividimos por cara anterior, cara posterior, paquimetría y agudeza visual. Y que en vez de trabajar en potencia corneal en dioptrías, vamos a trabajar en milímetros, en radios de curvatura. ¿Por qué? Porque la cara posterior tiene tan poco peso que no veríamos un cambio a no ser que fuera muy grosero, mientras que si hablamos en radios de curvatura nos va a permitir trabajar y ver esos cambios. Pero los valores de corte son los mismos que se seguían utilizando con la clasificación de Asleck-Rumake. Y no metemos ningún parámetro nuevo, no hay nada nuevo, simplemente analizar cada uno de los puntos de manera individualmente. La clasificación sería esta, ahí vemos cara anterior, cara posterior, paquimetría y agudeza visual. Y nos va a dar una clasificación de manera automática. Vamos a tener esa clasificación para poder hacerlo. No tenemos que tocar nada, no tenemos que meter ningún valor, solamente la agudeza visual de nuestro paciente. Es el único valor que deberíamos introducir. Los otros los va a generar él automáticamente. Y nos va a dar. ¿Dónde nos encontramos esta pantalla? Pues esta pantalla forma parte del topométrico Keratoconus Staging de su equipo. Ahí la van a encontrar. Incluso vamos a tener los valores de Asleck-Rumake para poder comparar. Pero llega el otro momento importante. ¿Qué es progresión y qué criterios se utilizan para ver si hay progresión o no? Hay varios. La pérdida de una línea de agudeza visual, que el cilindro incremente, que tengas una pérdida de la excentricidad corneal,
que la K máxima tenga una variación o que la K1 o la K2. Pero el problema es que no hay nada definido. Entonces, la K-Max, que era el criterio que más se utilizaba para poder ver si había una progresión, pues tiene sus limitaciones que son bastantes, como vamos a ir viendo. ¿Qué limitaciones? Estamos hablando de que es un solo punto de lectura, que es más el descriptor de la morfología de un cono, porque estamos hablando de un solo punto. Poca repetibilidad y poca reproductibilidad, y que hay muchas veces que los cambios en la K-Max no se correlacionan con los cambios en la función visual, y que sobre todo, y lo más importante, se limita a la superficie corneal anterior. Entonces, este K-Max está ya un poco limitado, y si trabajamos con la parte del ABCD, vamos a poder tener mucha mejor información. En los últimos estudios, el consenso de la Sociedad de Queratocono tomó varias decisiones. Primero, que para que consideremos que hay una progresión, tiene que darse que en al menos dos de esas tres decisiones hay cambios, que sea encurvamiento progresivo en la cara anterior, encurvamiento en la cara posterior o un adelgazamiento progresivo del punto más fino. Entonces, si tenemos cambios en dos de esos tres, vamos a considerar que hay progresión. Entonces, aquí tenemos los valores de la clasificación, aquí tenemos la clasificación del ABCD de Belin y nos va a dar los cambios que tenemos y vamos a poder ver si ha habido cambios o no. El problema es que aquí teníamos que ir volviendo atrás a las anteriores pruebas que se le había hecho para ver si había habido algún cambio, y era un poco rollo tener que andar revisando todas las pruebas y viendo esos valores. Entonces, ¿qué decidieron? Sacar una clasificación que es el ABC, la clasificación de progresión de queratocono de Michael Belin. Ya estamos en el display número 2, ya salió un número 1 y ya se mejoraron cosas en esta nueva clasificación que es el 2. Entonces, ¿qué tenemos? Que la pantalla del Belin Ambrosio no está diseñada simplemente para separar normal de anormal. Se puede usar como criterio pues, para inclusión en ciertos estudios, pero la D final no nos va a demostrar que hay una desviación, no va a mostrar que hay una progresión. No podemos tomar ese valor como un valor decisorio para ver si hay progresión o no. Mientras que con esta pantalla, diseñada específicamente para el seguimiento y la documentación, basado en intervalos de confianza parciales, y permite documentar esa progresión incluso con una superficie anterior y una K-Max que estén estables, y evalúa de forma individual cada capa anatómica. O sea, ¿por qué? Porque nosotros podemos tener una evolución de ese queratocono en la cara posterior con cambios en la curvatura y en la paquimetría de la cara posterior, y la K-Max puede seguir estable, y según una K-Max no tendríamos progresión, mientras que de la otra forma sí que vamos a tener. La pantalla es esta, simplemente tenemos pues el A, B, C y D y las diferentes pruebas con las diferentes fechas que se le han puesto. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a analizar en barras de colores y en datos numéricos. Cada fecha, cada prueba es un color y está separado, pues como hemos visto, anterior, posterior, paquimetría y agudeza. Siempre va a tomar, salvo que lo cambiemos nosotros y marquemos el punto, la prueba más antigua como el baseline, con lo cual esa va a ser la prueba de referencia con la cual vamos a comparar las siguientes. Y en el lado derecho, cuando se hace un tratamiento al paciente o unos anillos, un crosslinking, lo vamos a marcar. Luego otra cosa, nos permite elegir la población de comparación por defecto, o bien entre el 80 y el 95% compatibles con un ojo sano, o con un 80 y un 95 compatible con queratocono. Por defecto, que vamos a marcar siempre las dos para poder ver las banderas. Luego otra cosa, podemos alinear la escala con la baseline o con la escala completa. ¿Qué ventajas? Por defecto vamos a dejar siempre la alineada con la baseline, pero ¿qué nos ofrece cada una de las formas que hagamos? Mientras que si lo hacemos analizado con la baseline es más fácil, es mejor para determinar la progresión, porque va a estar maximizada y la separación de los intervalos de confianza vamos a poder verlos de una forma mucho más sencilla.
Mientras que si trabajamos con la escala completa, mantiene mejor la clasificación anatómica, pero perdemos esos intervalos de confianza. Con lo cual, la recomendación, la escala, trabajar con la escala, perdón, con la escala alineada a la baseline. Es lo que recomendamos. ¿Y qué tenemos nuevo? Pues ya tenemos unas marcas que nos van a permitir, cuando hacemos un crosslinking a un paciente, vamos a marcarle la fecha en que se le ha hecho ese tratamiento y justo un año después del tratamiento nos aparecerán esas líneas azules para poder saber si hay una evolución o cómo está ese paciente en ese año, cómo se ha comportado esa córnea. Es lo que tarda tomográficamente en poder hacer efecto ese crosslinking para poder verlo. Entonces se estima que es un año. Vamos a poder ver y comparar los dos ojos a la vez para poder ver si hay problemas en los dos ojos y hay evoluciones o solamente en uno. Y como conclusión, ¿qué nos podemos llevar a casa? Pues que la curvatura de la cara anterior nos da información precisa sobre la forma de la superficie externa de la córnea. La curvatura no puede ser definitiva en el diagnóstico de ectasias corneales, que la elevación de la cara posterior es imprescindible para poder discernir entre una irregularidad y una verdadera ectasia corneal, que el diagnóstico definitivo de la ectasia, ¿qué va a necesitar? Topografía anterior y posterior, elevación anterior y posterior, la paquimetría y progresión de la paquimetría corneal. Y les voy a dejar aquí un regalito para que vayan pensando. La biomecánica corneal. ¿Es imprescindible? Bueno, pues dentro de un par de meses creo que ya hay un curso de biomecánica corneal en el cual les van a explicar por qué sí que es importante la biomecánica corneal y por qué debemos tenerla en cuenta. Como hemos visto, del principio los cambios en el módulo de Young vamos a poder analizarlos con la biomecánica mucho antes que tengamos cambios en la superficie de la córnea del paciente. Pues con esto, muchas gracias por su atención y ha sido un placer estar con ustedes y cualquier duda o pregunta, pues trataremos de contestarlas. Gracias, Ignacio. Excelente, como siempre. De verdad que todos los días uno aprende cosas nuevas y definitivamente ustedes son una de las herramientas que tenemos a la mano para seguir aprendiendo. Quiero de nuevo dejar la conversación que teníamos al principio. Tuvimos algunos problemas técnicos. Quiero darle la bienvenida, aunque ya estamos finalizando, al co-coordinador de este curso de formación, que es el doctor Ángel Barroso, y a un panelista de lujo que tenemos el día de hoy, que es el maestro Félix Pérez. Entonces, de verdad que quiero darles la bienvenida. Si algún participante de los que entraron a esta sesión tiene alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat y las vamos contestando. Vamos a tener más o menos 15 minutos de preguntas y respuestas. Le quisiera ceder la palabra al doctor Ángel Barroso, si está por allí. Sí, claro. Oye, bueno, buenas tardes para todos los que están acá en esta clase el día de hoy. Veo que hay muchísimas personas, más de 100. Agradecerle a la doctora Estefanía Briceño, la speaker de Oculus en Venezuela, por la invitación, a César Fernández, a la empresa CM, y por supuesto enviarle un abrazote y el más caluroso saludo a mi querido amigo Iñaki, que tuvo la gentileza de acompañarnos la tarde de hoy y darnos como siempre, esta clase magistral en apenas un pedacito de toda esta cantidad de información que nos da el Pentacán, específicamente en la tarde de hoy, algo sobre topografía y tomografía corneal, ¿no? Entonces, bueno, yo solamente quería comenzar comentando que hay un concepto muy importante que creo que debemos tener en consideración todo hoy en día, los que trabajamos en córnea y en catarata y en cirugía refractiva, en la tarde de hoy en el caso de córnea, y es el criterio para la toma de decisiones, ¿no? Yo particularmente pienso, y así es en nuestra práctica, que hoy en día es prácticamente imposible tomar una decisión si no contamos con toda la información que nos da estos equipos de tomografía de segmento anterior y bueno, específicamente que nosotros utilizamos, que es el Pentacam. Y por otra parte, pues acabamos de ver que no es algo fácil, que es tanta la información, que no es una cosa que tú vas a aprender a manejar de un día para otro.
y de allí pues la importancia de este ciclo de clases que van a comenzar a partir de este momento. Y también quería comentar algo que me gustó muchísimo, ¿no? Fíjate que Iñaki hacía hincapié en la parte de progresión del queratocono y lo traigo a colación porque ahorita en Faco Elche acaban de presentar el que posiblemente es el paper más importante que se publicó el año pasado en relación a queratocono, que viene del grupo de Luis Izquierdo, con María Hernández, con Carolina Larco, que acaban de sacar una revisión sistemática sobre unificación de criterios de progresión de queratocono. Si hay una cosa que inclusive yo preguntaba es que a veces hablamos de progresión de queratocono, cuándo progresa un queratocono, qué vamos a hacer si progresa y nosotros todavía no tenemos bien definido qué significa progresión. Y lo interesante de esta revisión, donde se hizo esta investigación, es que de los 32 criterios de progresión que se consideraron, el más importante y quizá el más confiable que hay en este momento es precisamente el software, el display ABCD de Belin, que lo tiene solamente el Pentacam y que toma en consideración estos 4 parámetros fundamentales: la curvatura anterior, la curvatura posterior, la paquimetría mínima y la agudeza visual mejor corregida. Hay otros, pero realmente en el trabajo que ellos presentaron, que lo presentó Carlos Rocha, allá en Faco Elche, la información sobre progresión que nos da esta información específica del Pentacam es quizá la más completa que se tiene hasta el momento y forma parte importante de esos criterios unificados que estamos buscando para poder definitivamente tener un criterio unificado sobre lo que es el concepto de progresión. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación y sigamos conversando. Yo quería también decirle sobre todo a los muchachos que están comenzando en esta área de topografía y tomografía, que es muy importante lo que él habló de la escala absoluta y la normalizada. Muchas veces se pierden detalles si ustedes ponen pasos en el topógrafo de una dioptría, 1.5, preferiblemente si ustedes lo colocan en 0.25, ustedes van a ver detalles más pequeños, cambios más sutiles en esas curvaturas corneales. Y es más, hay casos en donde podemos tener un mapa muy diferente con 0.50 o un paso de diferencia a 0.25 y son el mismo paciente. Entonces siempre es muy importante revisar esa parte. Ahora le quisiera dar el espacio al doctor Félix Pérez para que también nos dé sus comentarios sobre la clase. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me están escuchando? Sí, Perfecto. Darle las gracias a Estefanía, al doctor Barroso, a César Fernández, felicitar al doctor Pulpillo por su excelente presentación, aunque me conecté un poquito tarde porque estaba medio enrollado aquí con el tema de la conexión. Y realmente esta presentación, excelente por demás, habla sobre los nuevos elementos que nos da para poder evaluar la progresión del queratocono. Pero yo quiero enfocarme en una cosa que no tiene que ver con la progresión, sino del diagnóstico en sí mismo. El diagnóstico estático en el momento que uno ve el paciente del queratocono y que el Pentacam nos aporta y que estamos como echando de menos un poquito, no echando de menos, sino que estamos marginando esa información clásica, antigua y valedera para el diagnóstico del queratocono y que se nos aporta. No debemos olvidar parámetros que antaño usábamos y que todavía son muy útiles para el diagnóstico, como es el valor Q, la ortogonalidad o no de los corbatines en la simetría de un ojo con otro y la cantidad de un astigmatismo de un ojo con respecto a otro. La manera como una córnea se va a incurvar hacia la periferia también tiene un valor de progresión que se ve en los perfiles. El doctor Pulpillo hablaba en paquimetría sobre lo que era la paquimetría relativa y sobre lo que son los perfiles de progresión. Pero ya antes de esos parámetros que son más recientes, como el perfil de progresión, que me gusta más a mí que la visión estática de la paquimetría relativa, nosotros teníamos o tenemos todavía y disponemos de herramientas muy importantes
como son el desplazamiento temporal inferior del punto más delgado de la córnea, un dato importantísimo. En segundo lugar, el hecho que el valor de Q esté modificado por un aplanamiento marcado en la periferia versus el incurvamiento en la zona según el parámetro de Berlin-Ambrosio, que no es necesario tener el parámetro de Berlin-Ambrosio para darse cuenta dónde está la curvatura y determinar el valor de Q, y fijarse mucho en la ortogonalidad o no de los corbatines cuando uno ve el mapa de superficie. Esos tres elementos no los podemos olvidar, y el hecho que se nos presenten estos nuevos parámetros, estos nuevos cálculos matemáticos sobre la progresión de un queratocono, el diagnóstico de queratocono, la verdad es que son muy útiles, pero los otros son bastante sencillos y una herramienta a la mano para el diagnóstico de la enfermedad. Gracias, doctor. Excelente. Sí, son cosas que no debemos olvidar y con las que hemos venido trabajando desde hace muchísimo tiempo y lo debemos tomar en cuenta, sobre todo a la hora de que en algún hospital no haya un Pentacam, los muchachos sepan saber una topografía normal, que es lo que deben buscar para diagnosticar queratocono. Igualmente quería recalcar que el display de progresión de Belin, algo que me parece muy útil, sobre todo los que trabajamos en patologías como queratocono y hacemos tratamiento ya sea de crosslinking o de anillos, es que en ese display, como lo dijo Ignacio, podemos cliquear y poder ver realmente qué tratamiento se le hizo, poderlo seleccionar y ver la progresión o no a través de las distintas medidas que le hagamos al paciente, los distintos exámenes a los que él pueda acudir. Entonces es una herramienta también muy útil en el caso de que apliquemos algún tipo de tratamiento. No sé si algún participante tenga alguna pregunta que pueda levantar la mano. O en el chat, vamos a revisar. No, en el chat no tenemos hasta ahora preguntas. No sé si Ignacio quiere acotar algo más. No sé si está. Sí, estoy aquí, perdona, doctora Briceño. Pero decía que le hemos explicado también todos que no ha quedado ninguna duda. Lo hemos resuelto todas las preguntas de una sola vez. Yo tengo. Usted tiene, doctor Barroso, dígame. Mira, a ver, ¿está pensando Oculus en incorporar la parte biomecánica, los cambios de biomecánica corneal a los criterios que actualmente tienen para la progresión de queratocono? Es una cosa que no quería tocar yo porque lo van a tocar El marzo. en el mes de marzo, van a hablar de eso precisamente. Pero como un pequeño adelanto, ya tenemos un quinto parámetro, que es el E-staging, que es la progresión del queratocono biomecánico. Sería el quinto valor, el A, B, C, D y el E. Pero eso Bueno, sí es... te saqué la primicia, ¿eh? Sí, exacto. Calientito. Sí, no, eso ya está y luego pues lo acabarán todo unificando, pues igual que ya tenemos Pentacam con la parte del Pentacam OCT, que ya hace todo el tema de mapa epitelial, pues habrá una parte pues que también en ciertos equipos que ya tengamos, como es el Pentacam OCT, que tengamos medido, pues sí me imagino que en el tiempo, no de manera inmediata, porque sabéis que Oculus hasta que lanza una cosa tiene que estar todo validado científicamente, entonces pues estarán trabajando en desarrollar, el doctor Ambrosio y su grupo de trabajo estarán desarrollando y actualizando todos estos criterios nuevos. Con lo cual, siempre vamos a tener alguna sorpresa que nos va a deparar todos los equipos. Excelente, gracias, Ignacio. Bueno, yo quería recordarle a los asistentes que todavía están conectados que estas sesiones se van a hacer mensuales, ¿ok?
allí en este momento se está proyectando la próxima sesión, que va a ser el día 22 de marzo, sábado a las 10 de la mañana, y vamos a tener a un súper invitado que es el doctor Carlos Rocha de Lozada, español, que trabaja en QVision con el doctor Joaquín Fernández, hablándonos sobre biomecánica corneal. Entonces lo esperamos, pronto ya les estaremos enviando los links para que se puedan inscribir. Les quería también decir que, como ya les había dicho en un reel anterior por Instagram, que vamos a tener la sorpresa de que se va a rifar una inscripción al Congreso Nacional de Oftalmología de este año, que se realizará los días 10, 11 y 12 de julio en la ciudad de Margarita. Se va a revisar todos los asistentes que estuvieron conectados, el tiempo que estuvo conectado, y el día lunes se va a hacer el sorteo por las redes sociales y se va a anunciar el ganador. Entonces, todos los que van a participar son los que hayan cumplido con estar en todo el webinar, toda la sesión completa. Entonces yo creo que si el doctor Ángel no tiene más nada que decir, o el doctor Félix Pérez, y no hay preguntas del público, podemos dar por finalizada este primer webinar, dándote las gracias a Iñaki y a César por todo el trabajo para hacer esto posible. Yo quiero agregar algo a propósito de lo que dijo ahorita el doctor Pulpillo con respecto a la biomecánica de la córnea. Ya hemos visto algún adelanto sobre los estudios biomecánicos que trata de incorporar Oculus a su sistema, también asociado a los estudios de OCT y paquimetría epitelial, que son los otros dos factores que nos van a ayudar muchísimo en el diagnóstico del queratocono. ¿Y esto por qué? Porque realmente el estudio de elasticidad corneal como tejido es algo que viene rodando en la oftalmología moderna desde hace más de 15, 16 años. Y los resultados no han sido muy predecibles, o sea, los procedimientos no han sido muy predecibles. La casa Oculus, per se, plantea ahora una nueva dimensión en el estudio de la elasticidad y la biomecánica corneal, que tumba los parámetros previos sobre biomecánica y del estudio de la elasticidad, que si logramos hacer un link con los estudios tomográficos y la paquimetría, como se dice aquí en Venezuela, doctor Pulpillo, va a ser la patada en la lata. Magnífico, un gran apunte, doctor. Ha sido un buen apunte. Estamos trabajando en ello y se están sacando papers. Lo que ocurre, como decimos, no es una cosa que sea muy rápida, que desarrollas un software, haces cualquier cosa y lo sacas ya a que la gente trabaje con ello. Esto lleva un tiempo hasta que esos parámetros son observados, evaluados y reputados con estudios científicos por parte de los grupos de trabajo que tiene Oculus. Pero estamos trabajando en ellos. Había una pregunta en el chat que preguntaban si el Pentacam Cornea OCT va a tener mapa epitelial. Sí, sí va a tener mapa epitelial, porque tiene un mapa epitelial de 12 milímetros, el mayor que hay ahora mismo en el mercado. La ventaja que tenemos con el Pentacam Cornea OCT, que tiene una resolución en tejido de 1.9 micras máximo. O sea, hay zonas que incluso tendrán una resolución menor. Entonces sí que vamos a poder tener, ya tiene ese mapa epitelial. Entonces, lo que van a hacer en el futuro, pues eso ya depende del profesor Renato Ambrosio y de su grupo de trabajo para ir incorporando todas esas novedades a los software. Y sobre todo, pues muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar este curso que hemos estado dando y ser el primero de los 8 restantes que nos quedan durante este año. Muchas gracias, doctor Barroso, doctora Briceño, doctor Pérez y César y Luilia. Muchas gracias por organizar todo esto, que sin vosotros sería imposible. Gracias, Inés. No, gracias. Gracias Gracias a ustedes. Gracias Gracias a todos. Gracias, Y gracias. Stephanie. Gracias, No, gracias a Angelito, ustedes. por esta excelente tarde. Y gracias a todos los participantes que estuvieron con nosotros la tarde de hoy. Muchas gracias. Nos vemos dentro de poco. Así es. Chao. Bueno, damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.